Buenos días. Primero agradecer por la invitación al movimiento de Reivindica. La verdad es que hemos tenido una jornada, una mañana, en donde se ha hablado un poco de qué le pasa a la mujer cuando se embaraza, cuáles son los ideales, cuál es la cultura con la que la mujer un poco como ha venido a través de los años teniendo este sistema de pensamiento sobre el embarazo, pero es muy poco lo que se pregunta a la gente, específicamente sobre qué le pasa al cerebro de la mujer cuando está en embarazo. Y es muy poco porque realmente son muy pocas las investigaciones, lo decía Virginia, el porcentaje de investigación es realmente bajo aquí en Chile y en Latinoamérica, que se dedica a investigar específicamente en mujeres y particularmente que se dedica a investigar fenómenos súper importantes como qué le pasa a la mujer emocionalmente, qué le pasa a la mujer en su cuerpo a nivel de cambios, no solamente físicos, sino también psicológicos en relación al embarazo. Casi que todas las investigaciones se han dedicado un poco al neurodesarrollo, al apego, al vínculo, cosa que es muy positiva, pero este foco hace que no tengamos este centro y que para mí es como demasiado importante desde las neurociencias poder abordar porque nos explica cuáles son esos cambios a los que quizás algunas mujeres no saben responder y bueno, que lo estuvimos hablando durante toda la mañana. Estos cambios que tienen que ver con esta sensación de sueño, que tienen que ver con los vómitos, que tienen que ver con estas pérdidas como de atención, que se olvidan las cosas. Así que yo les voy a hablar un poquito sobre qué le pasa al cerebro de las mujeres cuando éstas se embarazan, ¿ya? Lo primero que les tengo que contar es que siempre cuando uno dice está en embarazo, o cuando alguien nos dice estoy en embarazo, atinamos como a ver cuáles son los cambios físicos que se reflejan. Es decir, qué le pasa, por ejemplo, a su estómago, a su guatita, como dicen acá en Chile, qué le pasa a su rostro, qué le pasa en las manos, si se le hinchan los pies, pero poco nos ponemos a ver qué pasa en su cerebro. Y la verdad es que pasan cosas muy interesantes y de hecho, más que interesantes, yo diría cosas que cambian completamente el destino, la estructura funcional, molecular del cerebro de la mujer, ¿ya? Y esto es algo demasiado vital y relevante, porque esto es algo que no se sabe. De hecho, les voy a hablar acerca de los últimos datos que tenemos en investigación, que son de las publicaciones que apenas se hicieron en el 2016, o sea, esto está recién salido del horno, como decimos nosotros. Por tanto, ya que tenemos esta información y ya que podemos desplegar con certeza cuáles son esos cambios que ocurren en el cerebro, se los quiero contar hoy con toda la simpleza, pero no sin quitarle el peso que esto tiene, pero sí con toda la comprensión para que puedan ustedes como a futuro, todos los estudiantes que están aquí presentes y las mamás también comprender, bueno, esto me está pasando porque quizá en este momento estoy en esta etapa de mi embarazo, o que puedan también, o que podamos específicamente comprender cuál es el rol y ese rol dentro de una política pública, cómo lo podemos integrar a estos cambios que sufre la mujer en ese momento. En los primeros 3 meses pasa un fenómeno bien extraño, por así decirlo, porque el bombardeo de hormonas que sufre la mujer hace que presente como un exceso de líquido en el cerebro. De hecho, muchos neurólogos se atreven a llamarlo como un pequeño edema cerebral. Y cuando hace calor es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque toda esta sangre sube con más fuerza al cerebro y hace que este cerebro esté más cargado de estas sustancias, de estas hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que están así más potenciadas durante este proceso del embarazo en el primer trimestre? Bueno, la progesterona, la oxitocina, los estrógenos, la hormona gonadotrofina coriónica, que son hormonas que sin lugar a dudas están así en un nivel casi de superávit, porque son las que van formando en el fondo
toda la estructura o todo como todos los componentes para que se dé esta composición del feto, para que se dé esta estructura que resguarda este feto específicamente. Pero todas estas sustancias interfieren de alguna manera con el proceso, con la estructura morfológica. ¿Y cómo interfieren? Por ejemplo, a mayor nivel de estrógenos, la madre presenta también mayor variaciones en los cambios de ánimo. Entonces, por esto es súper natural que una madre durante el primer trimestre de embarazo se sienta muy contenta, pero al mismo tiempo sienta mucho temor o pueda sentir cambios repentinos en el estado de ánimo. ¿Ya? Puede pasar fácilmente al llanto o puede pasar fácilmente a la rabia. En fin, sus estados anímicos emocionales pueden ser variables. El exceso también de estos estrógenos, pero especialmente de oxitocina y de la progesterona, hacen que se genere como una especie de sueño, porque la progesterona tiene un efecto como sedante, hacen que se induzca el sueño. Por tanto, es completamente natural que en el primer y segundo trimestre del embarazo, que es cuando estas hormonas alcanzan como su pic más alto, el sueño domine a las mujeres en embarazo. Entonces, que se sientan cansadas, que se sientan fatigadas, que necesiten dormir, es parte de este proceso y es necesario que ellas se puedan tomar una siesta, que puedan dormir, que puedan descansar, porque su cerebro está sufriendo todas estas transformaciones. Y estas transformaciones son súper necesarias porque se está adaptando o porque este sistema está adaptando a todos los cambios que esta nueva vida exige. Y por último, en el último trimestre, bueno, los cambios ya ahí son mucho más críticos porque no solamente se necesitan muchas más hormonas, sino que también empieza la oxitocina, que es una sustancia que es vital al momento del parto, empieza la oxitocina a tener más acción. ¿Y qué significa tener más acción? Bueno, implica esto que se generen como ciertas oleadas en donde la mujer puede presentar esta vinculación, facilita la vinculación con el ser que está por nacer, pero también genera que la mujer empiece a tener mayor percepción de sus estados internos. Y esto hace, por ejemplo, que la mujer despierte sus sentidos del olfato y del gusto con mucha más facilidad, es decir, que perciba y que tenga mayor capacidad interoceptiva para percibir sus órganos internos. Y esta es la clave que hace que una mujer en embarazo pueda decir: esto que me está pasando es extraño, no estoy sintiendo a mi bebé, esto es un síntoma de alarma, algo me está indicando que no me estoy sintiendo bien, que tengo que acudir al médico. Esto que le llamamos nosotros el sexto sentido o esto que le llamamos como el sentido materno se agudiza y precisamente se agudiza porque, y aquí es donde les quiero contar, estos cambios morfológicos y funcionales existen, están presentes y son duraderos. Vamos a verlo un poco más detalle. Este paper que salió justo, este paper está en la revista de Nature, lo pueden todos consultar porque es de libre acceso. Este paper lo publicaron recién ahorita en noviembre del 2016 y este paper resume casi todas las investigaciones o trata de resumir o trata de abarcar un poco las pocas investigaciones que se han hecho en los cerebros de las mujeres en gestación. La verdad es que a través de la historia o a lo largo de la historia se han tratado de hacer investigaciones. Por ejemplo, en 1909, imagínense, no habían las técnicas que tenemos hoy en día de neuroimagen, ni tampoco habían las técnicas de resonancia y de capacidad funcional para ver cómo era el cerebro en vivo. Entonces, lo que se hizo en 1909 fue ver a las mujeres que morían en embarazo y le medían específicamente algunas estructuras como la glándula pituitaria. Y el único dato que se tenía hasta 1950 más o menos era el que todas las mujeres en embarazo se les incrementaba el tamaño de la glándula pituitaria, ¿ya? Posterior a eso, como en los 80, en los 85, a las mujeres que tenían preeclampsia, ¿sí? Las mujeres que desarrollaban preeclampsia tenían mayor incremento de un área, un surco, que es el área perihipocampal, y que esto generaba que todas estas mujeres, de cierta forma, tenían una condición en común y eran los olvidos frecuentes, ¿ya? Pero hasta ahora no se había podido identificar
¿Qué pasaba antes del embarazo, durante y después? Les voy a contar algo bien bueno, y es que este estudio logró reunir a un grupo de mujeres que estaban en edad fértil con la idea y la intención de quedar en embarazo. Las estudiaron a nivel de neuroimagen, les hicieron muchas resonancias magnéticas, les hicieron también estudios de conducta, por ejemplo, escalas de apego, escalas de cuánto deseo tenían de ser madres. Y luego de que quedaron en embarazo, les hicieron un seguimiento, les aplicaron una escala de apego y posterior al embarazo, o sea, cuando ya ellas dieron a luz, les hicieron de nuevo resonancia magnética y a los 2 años después, un estudio bastante largo, a los 2 años después volvieron a hacerles a estas mismas mujeres una resonancia magnética. Y lo que encontraron a lo largo de todo esto, bueno, esto lo compararon con mujeres nulíparas, o sea, mujeres que tenían la misma edad pero que no tenían hijos y que no estaban en ese momento en condiciones, ni querían tenerlos, ni estaban preparándose para tener hijos. Y lo que encontraron en los cerebros de estas mujeres fue bastante decisivo y es lo que me motiva a mí hoy a contarles que sí, el cerebro de la mujer cambia y no cambia para mal, de hecho, tiene cambios que son adaptativos y que de alguna manera son los que hacen que sobrevivamos como especie, ¿ya? Lo primero que este estudio nos dice o que nos habla es que hay una reducción específica entre estos circuitos que los voy a llamar desde la corteza anterior, corteza posterior, lóbulo frontal, lóbulo parietal, pero a grandes rasgos quiero que me sigan, no los quiero confundir con términos, solo quiero que me sigan en relación a lo que van a ver en este dibujito. Todas las áreas que están sombreadas, ¿sí? Aquí abajo, son todas las áreas, en amarillo y en naranja, todas las áreas en donde se encontró que se reducía la materia gris del cerebro. Entonces uno como mujer dice, ¡ah! Quedar en embarazo hace que se me reduzca la materia gris, o sea, ¡qué susto! ¿Eso significa que voy a ser menos inteligente? Bueno, eso piensa cualquier persona que quizás no estudie neurociencias, pero yo le cuento que no. Fíjese que justo esas estructuras que se reducen en materia gris, si nosotros las vemos en un cerebro normal, como esto de unas mujeres normales, esas estructuras están asociadas específicamente con un sistema que nosotros le llamamos el sistema de la cognición social. Es decir, todas estas estructuras que ustedes observan aquí son estructuras que participan en los procesos de cognición social. ¿Y cuáles son los procesos de cognición social? Los procesos que abarcan la teoría de la mente, y la teoría de la mente es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder ponernos en el lugar del otro, procesos que abarcan la empatía, y yo creo que no tengo que definir qué es la empatía, se entiende la empatía, y procesos que abarcan la toma de decisiones y el control y la regulación de las emociones. Por tanto, si nosotros nos vamos a estos cerebros, por supuesto, y vemos que hay una reducción de sustancia gris, lo que podemos nosotros observar es, primero, que hay una modificación anatómica estructural importante. Segundo, ¿por qué se reduce? ¿Qué implica que se reduzca? Y les voy a contar algo importante. No siempre la palabra reducción está asociada a algo malo. Justo este es el caso del cerebro. Cuando hablamos de reducción de materia gris o de sustancia gris en el cerebro, lo atribuimos específicamente a especialización. Esta sustancia gris, miren, todas estas hormonas lo que hacen es reducir la sustancia gris. ¿Para qué? Para que ese cerebro de alguna manera se especialice más en estas zonas. ¿Y ustedes por qué creen que una madre necesita tener más teoría de la mente, más empatía, más capacidad para el control de sus emociones, para la regulación de sus emociones y más desarrollo en la toma de decisiones? Bueno, porque la labor que se le viene no es fácil, porque necesita, y aquí paso a esta siguiente diapositiva, a esta mejor, necesita tener toda la teoría de la mente, o sea, toda la capacidad de mentalización para poder entender, por ejemplo, los sonidos de estos pequeñitos que no son habla, o sea, que sí, hacen parte del sistema del lenguaje,
pero que no son palabras que al menos nos hagan a nosotros un sentido. Necesitan sí o sí estas madres poder comprender cuándo un llanto es por necesidad de un abrazo o cuándo un llanto es por dolor. Y si yo les pregunto a los que están aquí, que son bastante más jóvenes, muy seguramente ninguno de nosotros podemos diferenciar cuándo es un llanto de dolor versus un llanto de una necesidad de ser calmado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro aún no ha tenido esta especialización que lo hace experto en poder leer la mente de ese bebé, a pesar de que este bebé no hable, a pesar de que este bebé escasamente tenga contacto ocular, tenga contacto con las sensaciones, porque recordemos que los bebés nacen en un mundo de sensaciones y percepciones. Durante los primeros meses son eso, sensaciones y percepciones, luego se van madurando estas estructuras y por ende van fortaleciendo y van apareciendo todos los sistemas cognitivos, pero sin lugar a dudas, si esta madre no tuviera esos cambios, tanto en estas que son principalmente las que ha denominado un grupo científico como el modelo o la red del contexto social o el modelo de conexión social o de la cognición social. Si esa madre no tuviera la oportunidad de generar estos cambios, bueno, esa madre muy seguramente no tendría la capacidad adaptativa de poder generar cambios frente a el embarazo. Por ejemplo, el vómito. El vómito es una respuesta que se da en el embarazo y que se incrementa gracias a que todas estas hormonas de las que les hablé, todas estas sustancias que bombardean el cerebro, hacen que la ínsula, que está encargada de la interocepción, es decir, la capacidad que tenemos de sentir nuestros estados internos, se active. Y por tanto, cuando la ínsula se activa, manda como reflejo la señal del vómito. ¿Por qué? Porque el cerebro, que es un sistema bastante evolutivo y que piensa bastante más de lo que nosotros creemos, le manda la orden, de cierta manera, a esta madre para que vomite con el fin de que no se vaya a intoxicar. Fíjense lo importante que es el vómito durante el embarazo. Muchas personas piensan, no, y es lo más terrible. Por supuesto que es terrible, la sensación es desagradable, uno no se puede sentir peor, pero este reflejo es una señal que manda el cerebro para que si hay algo dentro de la comida que se consumió, estamos de acuerdo que es muy incómodo el vomitar, si hay algo dentro de la comida que se consumió, esta madre lo pueda expulsar fácilmente a través del vómito. Y esas señales, cuando lo comprendemos y cuando uno le dice a una mujer embarazada, tranquila, es parte de tu sistema adaptativo, hacemos lo que la doctora Francisca de Cebalcusa nos enseñó momentos atrás, que es tener una comprensión, bajar la expectativa, pero lo mejor, poder dialogarlo para poder comprender qué es lo que sucede y poder manifestar y decir, es desagradable, es terrible, pero ahora que sé que es un mecanismo biológico, lo entiendo y lo puedo aceptar. Segundo, el sueño, que cobra mucha relevancia posterior a. Todos estos cambios, al ser tan significativos, demandan durante el proceso gestacional que el sueño sufre algunas modificaciones o que, por ejemplo, se vea mucho más aumentado. Y este proceso sí que es importante, ya que posterior al parto, la mujer es la que sufre los cambios más fuertes y bruscos en relación a las horas de sueño que duerme, ¿ya? Generalmente uno espera que un adulto duerma 8 horas de sueño seguidas para que sea un sueño reparador. Pero las madres no pueden, las madres con sus hijos recién nacidos no pueden dormir 8 horas de sueño seguidas, muy seguramente, no todas, tienen esta fortuna, porque tienen que estar continuamente dando papa, porque el bebé despierta cada ciertos horarios. Pero este sistema, como se ha modificado y este sistema, como se ha especializado, esta sustancia gris se ha disminuido precisamente para que se especialice, compensa que este sueño, así sean 2 horas o sea 1 hora, sea reparador, ¿ya? Por tanto, tú siempre vas a encontrar a las mamás cansadas, sí, pero siempre están despiertas. De hecho, siempre vas a encontrar que una mamá despierta un poquitico antes
que el niño llore o tiene la capacidad de despertar justo al momento en que el niño despierta y llora, ¿ya? O al menos tiene la capacidad de despertar cuando el niño llora, ¿ya? Bien, ahora, todas estas cosas, ¿por qué cobran relevancia? Uno, cuando estas estructuras se modifican y cambian en el cerebro, ayudan a que la madre pueda hacer reconocimiento de rostros emocionales. Reconocer el propio rostro del bebé, y aquí voy muy de acuerdo con lo que decía Rosario, de que cuando estaba en embarazo a ella ya no solamente le importaba a su hija, sino todos los niños, sufría por todos los niños, los de Kosovo, los de Afganistán. Bueno, precisamente este es el mecanismo biológico que nos hace ser más empáticos y que hace que una madre tenga más empatía, y por eso es mucho más fácil que una mujer empatice, una mujer que ha estado embarazada, empatice con otras mujeres embarazadas o empatice con situaciones sociales en donde o niños están en riesgo o las mismas mujeres están en riesgo, ¿ya? Reconoce más fácilmente a su hijo en relación a otros hijos, reconoce más fácilmente también los estados de sus hijos y al mismo tiempo reconoce con mayor facilidad cuando el niño se encuentra bien, cuando el niño no se encuentra bien, cuando el niño ha tenido como un cambio específico y por eso lo lleva al pediatra, lo lleva al médico, hace que esta red se active. Y esto se activa porque, bueno, instintivamente, inclusive hasta en los roedores, en los mamíferos roedores se activa, dado que ellos también tienen estos cambios en ciertas estructuras relacionadas con la teoría de la mente que hacen o que generan especialmente que estos roedores reconozcan la necesidad de su cría. En relación a la teoría de la mente, ayuda a formar vínculos mucho más sanos porque es gracias al proceso de mentalización, es decir, poder decir qué le puede estar pasando a mi hijo, por qué puede estar llorando, será que necesita cambio de pañal, será que necesita biberón, será que necesita que lo cargue, será que está emocionado porque ve muchas luces. Todo eso es poderme poner en el lugar del niño. Y es mucho más difícil para una persona que no tiene estos cambios que para una madre que los tiene gracias a todo este proceso y todo este bombardeo del cerebro, porque de esta forma va a poder no solamente interpretar, sino que va a poder responder activamente a las demandas del niño. Y eso, en otras palabras, es apego, vínculo seguro, ¿ya? El desarrollo de la empatía que les comentaba, el que nos hace, el que hace que las mujeres tengamos, las mujeres en embarazo y posterior al embarazo tengan mayor capacidad de compartir un poco su experiencia, ya sean estas positivas, negativas, pero específicamente sus emociones. Y obviamente todo este proceso abarca el desarrollo de la cognición social. Entonces, cuando ustedes vean la próxima vez a una mujer en embarazo, o cuando se encuentren con situaciones como estas, 19 divertidos despistes que le suceden a mujeres embarazadas, o, por ejemplo, imágenes como estas, o imágenes de que la mujer embarazada tiene una cabeza mucho más volátil, que está más inatenta, bueno, comprendamos que es así. Todo tiene una exigencia y un cambio. El cerebro de la mujer se modifica anatómica y estructuralmente para darle especialidad a las estructuras que socialmente son necesarias para que ella pueda sacar adelante a este bebé, ¿ya? Pero, ojo, esto no hace que sus funciones cognitivas como la inteligencia, la capacidad de raciocinio, la memoria, la atención, disminuzcan o desfallezcan. No, esto simplemente hace que durante un periodo de tiempo estas funciones pasen a un segundo plano. ¿Por qué? Porque toda la atención tiene que estar preparada para la supervivencia de esta cría, ¿ya? Así que estos cambios, sin lugar a dudas, son adaptativos porque permiten que la madre y el hijo tengan un desarrollo armónico, ¿ya? Así que con esta presentación como con estas ideas de investigación que quise aportarles desde el cerebro embarazado, yo espero que tengamos la oportunidad de no solamente acercarnos a lo que le sucede a las mujeres, sino de comprender que todos estos cambios son reales, pasan, le suceden a las mujeres en embarazo y sin lugar a dudas son así extremadamente necesarios para que ella pueda desempeñar y cumplir un rol dentro de la sociedad.
Imagínense en ustedes lo que implica entonces estar en embarazo y al mismo tiempo tener un trabajo al cual responder, tener estos cambios de sueño, estos cambios de atención y de memoria, y luego funcionar con un informe o responderle al jefe. O sea, es realmente un mecanismo de adaptación, ¿ya? Muchísimas gracias.